Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a todos aquellos que se conecten, los que se van a conectar y aquellos que van a escuchar este video en cualquier otro tiempo. Que Dios los bendiga y que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Ese es el propósito por el cual el Señor nos trae la palabra, para que sea para edificación de nuestras vidas y sea también para traer convicción a aquellos que todavía no conocen del Señor. Y yo le pido a Dios que este día sea maravilloso, en esta hora, que su poder se manifieste y que todos podamos ver su gloria. Así que una vez más quiero compartir con ustedes la segunda parte de El diablo y sus demonios. Quiero leer un versículo nada más para iniciar, ¿verdad? Y se encuentra en el libro de Segunda de Corintios 11:13. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aleluya. Gloria a Dios. Padre amado, Señor, te doy gracias por esta palabra y te pido que tú la selles en cada corazón, Padre. Gracias por permitirme, Padre, compartir esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Padre. Muchas gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando en la vida de todos aquellos que escuchen esta palabra, a todos aquellos que tú le vas a permitir, Señor, que escuchen la palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú sabes quién tiene necesidad de esta palabra, Señor. Y yo te pido, Padre, que sea de mucha bendición para todos los que escuchen esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias y te doy gloria, Padre. Y como siempre, solamente usa mis labios, Señor, y di tú la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Pues la semana pasada, de la semana pasada, el jueves pasado, yo compartí la primera parte, ¿verdad? Y yo hacía énfasis en que es necesario que nosotros conozcamos quién es nuestro enemigo y cómo podemos defendernos de él, cómo podemos resistirlo, como dice su palabra, ¿verdad? Para que él pueda huir de la presencia nuestra. Así que es bien importante que nosotros nos enfoquemos un poco en el conocimiento. Yo sé que lo más importante es que nosotros conozcamos de Cristo y que nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón y que nos enfoquemos en el servicio a nuestro Señor Jesús y que nos apeguemos y nos esforcemos por hacer la obra que Él nos ha encomendado, ¿verdad? A través de sus mandamientos. Pero nosotros no podemos avanzar si nosotros tenemos un enemigo que nos hace mucho estorbo, que nos hace la vida imposible. Un enemigo que no quiere que nosotros le sirvamos al Señor. No quiere que nosotros seamos salvos. Y Él se ha empeñado en descarrilarnos. Quiere sacarnos del camino que hemos tomado nosotros. Porque Él sabe que la palabra del Señor dice que el que persevera hasta el último, ese será salvo. Entonces Él tiene oportunidad de descarriarnos a nosotros. Aquellos que están haciendo el esfuerzo por nacer, ¿verdad? Aquellos que están siendo regados con la palabra, ¿verdad? Su semilla, para que haya un brote y empiece a crecer.
Entonces Él se encarga de eso, de que la gente se salga de ese propósito que se ha propuesto, ¿verdad? Y el propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros vengamos a su conocimiento. Y Él no quiere que solamente sepamos quién es Jesús. Quiere también que sepamos quién es nuestro enemigo. Quién es el enemigo a vencer. Porque ese es el problema que tenemos nosotros los cristianos. Perdón. Es como una planta, ¿no? Una planta que nosotros sembramos y esperamos el fruto de esa planta, ¿verdad? A veces podemos sembrar jitomate, podemos sembrar chile, cualquier fruto que nos va a traer beneficios. Puede ser el café, un producto muy conocido, ¿verdad? Pero en el camino del desarrollo de la planta, nos encontramos de que las plantas son vulnerables a las plagas, a las enfermedades, y son atacadas por las plagas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que conocer cuáles son las plagas que van a venir al cultivo que tenemos, sea cual sea. Y si nosotros no tenemos el conocimiento, porque no pudimos ir a la escuela y todo eso, ¿verdad? Tenemos que escuchar a los técnicos o ingenieros que se capacitaron, ¿verdad?, para controlar lo que son las plagas y las enfermedades en una plantación, sea de cualquiera, ¿verdad? Cualquier producto que se esté sembrando, todo lo que se siembra casi por lo regular, todos tienen plagas, enfermedades. Si hablamos también, por ejemplo, de la apicultura, perdón, yo trabajé en la apicultura y conozco bien la apicultura y me di cuenta de que también tiene plagas, tiene enfermedades, y nosotros tenemos que prepararnos. Si nosotros estamos cultivando, por decir, miel, y tenemos nuestras colmenas, tenemos que saber cómo lidiar con las enfermedades y con las plagas, ¿verdad? Yo me recuerdo, ¿verdad?, el tiempo que trabajé en las colmenas, que son atacadas por plagas como las hormigas. Y nosotros tenemos que buscar cómo defenderlas de esa plaga. La plaga de los sapos, que increíble, ¿verdad? Pero cómo obran los sapos, cómo atacan a una colmena. Aún cuando nosotros levantamos las colmenas, los sapos se dan la idea para poderlas atacar y consumirlas, acabarlas, comérselas. Entonces nosotros, si somos apicultores y no sabemos cómo contrarrestar las enfermedades o las plagas, pues tenemos a alguien que nos asiste. Nosotros teníamos una persona que nos asistía, ¿verdad? En el principio, después, pues nosotros aprendimos cómo contrarrestar todas esas plagas y enfermedades. Ya no necesitábamos ya de esa persona, solamente las primeras veces, cuando recién empezábamos. La lucha de los cristianos también es parecida, porque nosotros también somos como una planta que es sembrada, la semilla es sembrada en nosotros, y esa semilla el Señor espera que germine, y después de que germina, el Señor espera que crezca la semilla.
Y en su crecimiento, una planta es atacada, así también nosotros. En el crecimiento de nuestra relación con el Señor, estamos siendo atacados todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que conocer al enemigo, quién es el que nos ataca y cómo defendernos de él. Yo he estado meditando en esto en estos últimos días, que el Señor me ha estado hablando, ¿verdad? En el tiempo que yo oro con el Señor y me ha dicho que me prepare para que yo pueda defenderme y pueda defender a otros que no van a tener la capacidad, porque esta es una lucha espiritual y es una lucha que el Señor ya la ganó. Y aparte, Él nos ha dejado las herramientas para combatirlas. Yo pienso que todos los pastores, todos los líderes que predican la palabra, debemos de prepararnos y conocer al enemigo para poder avanzar más seguro y para poder ayudar a otros a que el enemigo no los destruya. ¿Verdad? Porque si nosotros tenemos un plantío y no hacemos nada por quitarles la plaga, son destruidos. Si nosotros dejamos un apiario, por ejemplo, en el piso, en la tierra, y llegan las hormigas y atacan al apiario, las acaban, las matan, y las que no matan huyen. Se van. Y eso pasa también en la iglesia. Cuando el enemigo llega, empieza a atacar, si no hay quien nos defienda, muchos huyen. Porque no entienden la guerra espiritual. Muchos empiezan a pelear entre sí, entre hermanos. La guerra se viene también en los hogares. O sea, porque el enemigo nos ataca en todos los puntos, en la familia y dentro de las congregaciones. Y se llega el tiempo que destruye las congregaciones. Eso pasó en la iglesia donde yo crecí espiritualmente. El enemigo vino entrando poco a poco. Nunca como no se conocía nada ¿verdad? Los líderes no estuvieron bien preparados para poder contrarrestar estos ataques que se venían. Entonces, él fue entrando poco a poco y fue empezando a destruir. Y empezaron a irse algunos hermanos y otros se fueron al mundo, eso los destruyó. Y aunque los que están vivos todavía tienen la oportunidad de regresar, ¿verdad? Y reconciliarse con Dios. Todos aquellos que se alejaron, que fueron conmigo a la iglesia, porque es una iglesia grande ya. Y hasta donde yo sé, hay mucha gente que no se ha reconciliado con Dios y andan familias enteras andan divagando por ahí en el mundo ya. Pero ellos mientras vivan tienen la oportunidad de poder regresar al Señor, de pedirle perdón a Dios y volver. Pero tiene que ver mucho que los pastores estén siempre al conocimiento de quién es nuestro enemigo y cómo nos ataca y cómo defendernos de él. Y esa es una lucha feroz y una lucha que no todos quieren enfrentar. Pero siempre tiene que haber un pueblo que se sacrifique y que se prepare para enfrentar al enemigo por los que no pueden o no quieren, ¿verdad? Porque todos podemos. Si todos queremos prepararnos, todos podemos combatir al enemigo y el enemigo no puede hacer mucho. Pero cuando solamente es el pastor y uno o dos líderes, cuesta más. Pero sí es bueno que todos conozcamos, principalmente los que dirigen, todos los líderes, los pastores, que estemos enterados quién es nuestro enemigo
como yo les decía la primera vez, en la primera parte, que muchos pastores critican a aquellos que se atreven a hablar de Satanás, del diablo, de Lucifer, de la serpiente, conocido por varios nombres, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros sí tenemos que enseñarle al pueblo quién es nuestro enemigo y cómo debemos cuidarnos de él. Porque si no, destruye la iglesia. Y de hecho está haciendo estragos en muchos lugares donde, sobre todo donde se predica la palabra de verdad. Porque no muchos quieren llegar a donde está la palabra. No muchos. Donde la verdad se habla, no llegan. Mucha gente no crece en las iglesias porque la gente le gusta y está acostumbrada a la mentira. Porque la realidad de nosotros es que nosotros crecimos en la mentira desde que éramos pequeñitos. Nos enseñaron a mentir. Nos enseñaron a decir las puras mentiras y a aceptar las mentiras. Entonces venimos con esas malas costumbres. Y cuando llegamos a escuchar la palabra, nos damos cuenta que la palabra nos confronta. Por donde quiera que hablen, cualquier tema que hablen, todo nos redarguye la palabra. Nos confronta con nuestra forma de vivir. Y es lo que el hombre no quiere, ser confrontado. El hombre quiere vivir como le da su gana. Pero cuando nosotros queremos heredar la vida eterna y queremos venir al Señor, pues tenemos que aceptar su palabra, sus mandamientos. Esa es la única forma como nosotros podemos hacerle frente al enemigo, si nosotros recibimos su palabra. Porque la palabra nos va haciendo libre cada día. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra, somos libres y más libres. Porque vamos aprendiendo cosas que antes nosotros no sabíamos. Por ejemplo, yo cuando supe que era malo mentir, pues a mí no me cayó bien esa palabra, ¿verdad? Porque pues nosotros siempre en el trabajo diciendo mentiras y cuando queremos hacer algo o obtener algo de alguien, le decimos una mentira y nos para un policía y para que no nos dé un ticket o para que le decimos otra mentira. Entonces venimos plagados de mentiras, ¿verdad? Porque Satanás es el padre de toda mentira, dice la palabra. Y que él ha mentido desde el principio. Así que esa es la razón por la que nos cuesta a nosotros recibir la palabra, tal y como es. Mucha gente le gusta escuchar la palabra de hombre. No te pongas, no te quites, no te hagas esto, no te hagas lo otro, y siguen tradiciones, costumbres, porque eso no los incomoda. Pero la palabra del Señor a todos nos incomoda. Yo tengo tiempo ya en el Evangelio, tengo mucho rato, ya más de 20 y tantos años tengo yo, y todavía la palabra me confronta. Todavía cuando alguien me dice, eso no está bien, me hace enojar. Porque a nadie nos gusta que nos digan la verdad. La verdad no peca, pero incomoda, ¿no? Dice un dicho allá afuera. Y eso es lo que la gente no quiere, incomodarse. Pero es necesario si nosotros queremos irnos con el Señor el día que Él venga a recoger su iglesia. Es necesario que nosotros aprendamos la palabra. Es la única forma como nosotros vamos a ser libres. De otra manera, el enemigo nos va a regresar a donde estábamos con él. Si nosotros no
queremos escuchar la palabra. Así que yo he estado pensando en esto y meditando que es muy importante que nosotros sepamos quién es nuestro enemigo, porque de otra manera siempre vamos a estar huyendo de él o quizás hasta muchos van a tener que irse de la iglesia, porque a veces no soportan las pruebas, las luchas que se dan entre mismos hermanos. Porque mientras nosotros no aprendamos que la lucha no es contra sangre ni carne, como dice la palabra en Efesios 6, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir peleándonos con los hermanos, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Porque a veces a uno se le olvida y uno quiere pelearse con otra gente. Por un momento se le olvida y luego, eso me pasa a mí. Luego reacciono y yo digo, mi lucha no es contra ella, ni contra él, ni contra aquel. Mi lucha es contra el enemigo. Porque el enemigo usa a quien se deja usar. Y de esa forma es como te puede hacer daño. Nunca le echamos la culpa a una persona, que ese es malo, ¿no? Dios a todos nos creó buenos. A todos nos creó buenos. Lo que pasa es que el enemigo los daña. A muchas personas que se dejan usar, los daña. Sobre todo a la gente que no conoce de Dios, ¿verdad? Es más fácil que los usa el enemigo, pero todavía la gente que ya conoce de Dios, la gente que cristiana, la gente que ha buscado al Señor y que está haciendo el esfuerzo de poner por obra la palabra, todavía el enemigo viene y lo sorprende a veces con una ira, con un enojo, porque pues somos de carne. Aunque nosotros buscamos a Dios, somos de carne y estamos todavía en esta tierra, sentimos lo que sienten todos. Lo único que nosotros tenemos es el Espíritu Santo que viene en nuestro auxilio cuando nosotros permitimos que Él obre en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros no dejamos que la carne nos saque, nos sobresalte, pues, o nos irrite y provoque ira en nosotros. A veces será de que uno se aire, pero cuando nosotros, el Espíritu Santo, recibimos la voz del Espíritu Santo y la escuchamos y nos dice, estuvo mal, pídele perdón. Entonces nosotros reaccionamos y oramos al Señor y el Señor nos reconforta y el Señor nos perdona. Y nosotros tenemos que ir y pedir perdón para estar en paz con nuestros hermanos y con Dios. Pero esa lucha es continua. Nosotros todos los días estamos en esa lucha. Entonces, pero nosotros tenemos que enfrentarnos al enemigo. El Señor nos ha dejado las herramientas. Y nosotros podemos, en el nombre de Jesús, mira, el nombre de Jesús tiene mucho poder. Podemos echar fuera todo demonio que nos perturbe, todo demonio que nos esté haciendo daño. Fuera en el nombre de Jesús. Y se va, te deja libre. Eso no quiere decir que no va a regresar a otro día o a la semana, al mes. Él siempre va a estar insistiendo en hacernos daño, pero nosotros lo podemos reprender.
siempre y cuando nosotros estemos viviendo la palabra, ¿verdad? Si nosotros no estamos viviendo la palabra y estamos en pecado, ni pedimos perdón, nada, pues se va a burlar de nosotros. Así que es interesante por eso que nosotros nos preparemos, porque hoy día estamos viviendo en un tiempo tan difícil y donde se está manifestando toda la obra del enemigo, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo nos advirtió, ¿verdad?, que en los posteriores tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos. Y esos tiempos lo estamos viviendo hoy en día. Por eso, ¿verdad?, como este versículo que le dice que porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cuánto no vemos ahorita? Ahorita es raro el que diga que no es apóstol. Casi todos son apóstoles. Aunque ni sepan qué quiere decir eso y ni reúnan los requisitos que debe tener un apóstol. Pero todos son apóstoles. Nadie se quiere dejar de otros. Se dan cuenta por ahí que ya viene un apóstol o que vino y los visitó un apóstol y ya a los 2, 3 años ya se levantan como apóstoles ellos también y así. Estamos viviendo la época del de los apostolados, en la cual todos son así y muchos son fraudulentos. Nosotros hemos visto por la televisión a todos esos grandes apóstoles que se denominan y que tienen mucha gente y el Señor los ha expuesto y ha sacado a la luz quién es ese apóstol y mire cuánta gente lo seguían. Pero el Señor lo saca a la luz en su tiempo, ¿verdad? Pero mientras mucha gente cae con ellos. Porque es fácil, hermana, es fácil que el enemigo obre y use hombres que tienen el talento de aprender la palabra y de hablar, porque el diablo, vimos nosotros, ¿verdad?, que el diablo tiene mucha sabiduría. Y cuando va a usar a alguien, pues le da esa sabiduría, se la da. De tal manera que cuando ellos hablan, hermano, atraen a multitudes. Porque las personas son almáticas, la mayoría, ¿verdad? Les gustan las emociones. Y son atraídas a través de las emociones porque ellos saben llegarle a la emoción, al alma del humano, y los atraen a través de las emociones. Pero como yo les decía, ¿verdad?, que estas personas no te confrontan con la palabra. No pasa nada, hagas lo que tú hagas, lo que haga el hermano o la hermana, no los confrontan con la palabra y siguen. Y por eso están a gusto y están llenas esas iglesias, porque la mayoría viven en pecado. La mayoría son inconversos, no se han convertido al Señor. Y aparte esa gente tiene la habilidad también de explotar y de robarle a toda la gente que van con ellos. Tienen una facilidad para convencer a la gente que den hasta lo que no tienen. Yo he visto gente dando carros, llaves de carro, llaves de la casa y yo digo, oh my God. Pero a donde se habla la palabra, hermano, la gente no quiere ni diezmar, ni quiere ni siquiera ofrendar. Porque el enemigo se encarga de eso, de estorbarlos. Porque no quiere que la obra de Dios crezca. Nosotros
tenemos esta tarea, ¿verdad? De poder concientizar a la gente, de que la gente reciba la palabra y que la gente entienda. El enemigo a veces también, aunque uno le sirva a Dios y aunque uno sea una persona entregada a Dios, siempre está tocando a la gente, ¿verdad? Siempre está tratando de desviarnos. Muchas veces quiere que el hombre se agarre la gloria de Dios. La gloria que Dios no comparte con nadie. Y yo he visto mucha gente, ¿verdad? Muchos predicadores que se llevan toda la gloria. Son ídolos para la gente. La gente los idolatra. No puedes decir una palabra en contra de esa persona porque te salen al encuentro todos los que idolatran a esa persona. Y mira, qué difícil es sacar la gente que ha caído en eso, ¿verdad? Que el hombre ha logrado atraer su como dijera, su atención. Porque hacen una y otras señales dentro de las iglesias. Pero también el enemigo obra ahí. Porque nosotros no podemos ignorar que el enemigo tiene poder. Ese es el enemigo más poderoso que nosotros tenemos en la tierra. Después los ángeles, que él los dirige. Él tiene poder para sanar, para hacer milagros, muchas cosas. Así que esa es una de las armas que usa para atraer la gente. Pablo tenía problemas porque él se quería gloriar, porque Dios lo usaba en gran manera a Pablo y a todos los apóstoles. Los usó el Señor en gran manera. Pero yo creo que Pablo era uno de los que él quería gloriarse. Dice en 2 de Corintios 12, del versículo 6 al 8, dice, sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. O sea, porque la gente tiende a ver a la persona, ¿verdad? Y a oírlo. Y por oírlo y por ver lo que él hace, entonces ahí es donde empiezan a querer idolatrarlo. Pero Pablo no permitía eso. Porque, bueno, vamos a seguir leyendo para que veamos cómo dice. Y para que la grandeza, dice, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Mire, cómo el enemigo, el Señor usa al enemigo para controlarnos a nosotros. Usa al enemigo para controlarnos. Dios tiene ese poder de que Él, al diablo lo puede usar a su favor.
para lo que Él quiera, porque Él lo crió. Y también lo puede obstaculizar, lo puede parar, porque Pablo sentía que se le quería subir el ego, el orgullo, la arrogancia, la vanidad, todas esas cosas que vienen, ¿verdad? Y que nosotros hemos visto en muchos predicadores que salen en la televisión, cómo se vanaglorían de las cosas que hacen. Y Pablo tenía eso, que Dios le había dejado ese aguijón. Se habla de muchas cosas de ese aguijón, ¿verdad? Cada quien da su hipótesis, lo describe, ¿verdad? Unos dicen que es una enfermedad, otros que no sé qué, pero la cosa que dice que él le pedía a Dios que le quitara ese aguijón. Y el Señor le decía, que lo quitara, y el Señor le decía, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate en mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. O sea que Dios se perfecciona cuando nosotros somos débiles, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles. Es cuando Dios se perfecciona. Es cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios. Hay hermanos que están pasando por momentos tan difíciles, hermano. Apenas hace un ratito me habló un hermano y me decía, hermano, no me deje, necesito su ayuda, órele al Señor, porque mi batalla es bien fuerte, muy difícil, me siento de fallecer, me dijo. Y yo le di palabra de aliento y todo eso, y le prometí, yo siempre, te tengo mis oraciones siempre, pero voy a intensificar más mis oraciones a tu favor, para que Dios se perfeccione en tu debilidad. Así que cualquiera que me escuche quiere orar por este hermano, Dios sabe quién es. Solamente pídele a Dios que le dé fuerza, que le dé sabiduría y que lo fortalezca para que soporte. Porque el Señor dice que no nos da más pruebas de las que no podamos llevar. Pero hay veces que nosotros sentimos que no podemos. Yo he pasado por esas pruebas donde yo le he dicho al Señor, ya no puedo, Señor. Ayúdame, dame la salida porque siento que voy a explotar. O sea, siente uno que se quiere salir del Evangelio. Pero el Señor siempre está con nosotros. Lo que Dios permite que pasemos, Dios sabe que nosotros lo vamos a soportar. Y como yo les he dicho siempre, hermano, cuando sienta que no aguanta, clámenle al Señor para que le dé la salida. Dígale al Señor, Señor, ya no aguanto. Dame la salida. Y Dios viene en tu auxilio. Porque Dios nos ama, hermano. Dios nos ama. Y Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedamos a un arrepentimiento y que todos seamos salvos. Para eso vino Jesús, para darnos la salvación. Así que no dejemos, si somos personas que predicamos, no dejemos que el enemigo nos traiga soberbia, altivez. ¿Sí? Si en alguna ocasión Dios te usa en algo,
siempre seamos humildes. Porque sí, el enemigo toca y quiere que tú te glories, pero siempre seamos humildes. Y el Señor nos va a fortalecer cada día. Dice en Romanos 16, 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os aparte de ellos. El Señor nos hace, ¿verdad?, la invitación a de que nosotros nos apartemos de aquellas personas que dividen las iglesias, aquellas personas que empiezan a hacer grupos dentro de las iglesias, aquellas personas que se salen y se llevan gente de las iglesias. El Señor nos manda que nos apartemos de ellos. Porque si nosotros los seguimos, vamos a caer en las garras del enemigo. Aunque todo se disfrace como espiritual, el enemigo va obrando ahí. Y el Señor dice que nos apartemos, que seamos sabios. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. O sea, que buscan lo suyo, pues. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tienen habilidad, como yo les decía, para engañar, hermano. Y como la gente, como les decía en el principio, a la gente le gusta la mentira. Y ahí van, siguiendo a la hermana o al hermano mentiroso, a la hermana mentirosa. Van porque les gusta, dicen, nosotros decimos el chisme. Otros dicen les gusta el cuento. Y no me acuerdo cómo dicen, Centroamérica. Les gusta no me acuerdo. Otros dicen el bochinche. Y hay muchas formas, ¿verdad? En diferentes países le llaman. Entonces, el Señor nos exhorta, ¿verdad?, que nosotros no sigamos a ese tipo de personas. Sigamos a aquellos que siguen la verdad, hermano. Aquellos que te dicen, mira, hermano, que yo esto y esto. Y tenemos que darle una palabra sazonada, una palabra de aliento, ¿verdad? De tal manera que la persona se reconcilie con el que está haciendo problemas. Si tiene problemas en la iglesia, mi hermano, haz esto, al otro. Habla con el pastor, hermano. No te salgas nomás porque te quieres salir, o sea, no, habla con el pastor. A lo mejor el pastor ni sabe nada de lo que estás pasando y tú te vas porque los hermanos, porque alguien, no, habla con el pastor. Y mira, yo le doy gracias a Dios por muchos hermanos que yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos y han permanecido en la misma iglesia, no se han tenido que salir. Pero si yo fuera uno de divisorio, yo le he dicho, hermano, no, hermano, vente para acá conmigo, hermano, no, deja, pastor, aquellos hermanos, no, ellos no buscan a Dios, vente para acá conmigo. Eso fuera la forma si yo fuera un divisor. Pero yo sirvo al mismo cuerpo de Cristo, hermano. Nosotros, todas las iglesias, somos el cuerpo de Cristo. No tenemos por qué andarle quitando las ovejas a otra persona. No tenemos por qué andarle, ¿verdad?, sacando a la gente de las iglesias. No, hermano. Eso lo hace Satanás, porque quiere destruir la iglesia. Así que
De esa forma es como nosotros debemos obrar. Dice que nosotros debemos soportar todas estas cosas que vienen de parte del enemigo, porque esto pronto va a terminar. Esto no va a ser por toda la eternidad, hermanos, es por un tiempo nada más. Debemos de aguantar y de soportar, hermano. Es como cuando uno se hace una herida, ¿verdad?, en el pie y te llevan con un doctor y te curan y te limpian y te cosen la herida y todo. La herida no va a ser por todo el tiempo. Claro está, si tú te cuidas. Va a ser por un poco de tiempo mientras mientras se sana la herida. Ya se llega el tiempo que ya puedes otra vez caminar de nuevo. Nosotros así estamos siendo atacados, hermano, y mucha gente nos provoca dolor, muchas cosas que vienen que el enemigo trae, nos trae angustia, desesperación muchas veces, hermano. Pero es por un poco de tiempo, hermano, porque todas las heridas que el enemigo nos hace en nuestro caminar, la palabra de Dios nos sana. Dice la palabra que es medicina a nuestros huesos. Nos va sanando la palabra. Todo lo que nos hace mal, la palabra nos sana, hermano. Y volvemos otra vez a estar bien. Esto va a ser por un poco de tiempo. Dice que porque el Dios de paz, dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En breve, hermano. O sea que queda poco tiempo, le queda al enemigo. Por eso ahorita anda furioso porque quiere aplastarnos de una vez a todos. Él no quiere que nadie se vaya con el Señor. Él quiere que lo sigamos a Él, a la condenación. Pero la palabra dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dice el Señor. Así que no nos desesperemos, aguantemos, soportemos, hermano, lo que viene. Queda poco tiempo, hermano, para que el Señor venga y nos levante. Nosotros siempre, lo quiero hacer énfasis en esto, nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo, nosotros estamos esperando el rapto, cuando nuestro Señor Jesús va a venir en las nubes. No va a venir al monte de los olivos, como dice la palabra. Esa va a ser la segunda venida que espera el pueblo de Israel. Nosotros esperamos que Él venga en las nubes y de ahí nos levante. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que mora dentro de ti, hermano, ese va a ser el que te va a levantar. Por eso no contristemos al Espíritu Santo, para que estemos listos para la venida de Él, para ese evento que va a pasar, en el cual todos nos vamos a ir, hermano. Y después de eso va a venir la gran tribulación, de la cual los falsos profetas anuncian y predican que no va a haber rapto, que ya estamos viviendo la gran tribulación. Esa es mentira, hermano. Dice la Biblia que estos son principios de dolores. No estamos en la gran tribulación, hermano. Cuando venga la gran tribulación, hermano, esto que estamos pasando ahorita no se acerca para nada a lo que se va a vivir para ese tiempo. Ahorita todavía la gente, algunos poquitos están espantados, asustados, ¿verdad? Hasta cristianos yo veo asustados ahí, con miedo que la vacuna, que no se quieren congregar y todo, ¿verdad? Pero esta es algo que tiene que pasar, hermano. Esta es la única forma como el Señor va a seleccionar a su pueblo.
para ver quiénes son y quiénes no son, ¿verdad? De Cristo. Aquí en este caminar que vamos ahorita, el Señor va seleccionando, pues ya, ¿verdad? Entonces, nosotros nos escogemos para Dios a través de la palabra. Siempre he dicho eso yo, que el Señor nos dice, no dice este no, este tampoco, este sí, este no, este sí, este sí. Dios quiere que todos nos salvemos, pero nosotros decidimos si queremos servirle al Señor. Y yo te exhorto, hermano, que soportes las pruebas, que soportes la palabra. Soporta las pruebas, soporta la palabra. Y la palabra te fortalece. Si tú la logras escuchar y asimilar y ponerla por obra, esa palabra es la que te fortalece para que soportes todas las cosas que vienen. Hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia. La palabra es la que nos va a ayudar. No hay otra forma de cómo nosotros podamos ser salvos si nosotros nos enfocamos solamente en la palabra. Así que dice en Apocalipsis 20, 1, 2, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto va a pasar, hermano, cuando el Señor venga en su segunda venida y levante a todo el pueblo que se quedó, ¿verdad? Y al pueblo de Israel. La segunda venida es específicamente para el pueblo de Israel. Y después de esto, después de que pasó la gran tribulación, el diablo va a ser encadenado y va a ser, ¿verdad? Aprendido, y dice aquí, y va a ser atado por 1000 años. Entonces, nosotros vamos a morar esos 1000 años con Cristo en la Nueva Jerusalén. Ves que muchos dicen que algunas de las sectas, ¿verdad? Y religiones que hay por ahí al lado, que son para contrarrestar pues al evangelio que el enemigo ha levantado. Muchos dicen ellos que eso no, que la tierra no, que no, la tierra no va a ser, ¿cómo dijera? Destruida, que nosotros vamos a seguir en la tierra. Pero la palabra de Dios dice otra cosa, hermano. Hay muchos versículos que hablan de esto, ¿verdad? La tierra y el cielo pasarán, mas tu palabra no pasará. Y infinidad hay no puedo dar tanto, ¿verdad? Porque son muchos versículos que hablan, ¿verdad? De que y precisamente aquí dice que la nueva Jerusalén va a descender del cielo y que esta tierra va a ser quemada cuando el Señor venga a rescatar a su pueblo, que todo el mundo, ¿verdad? Todos sabemos nosotros que todas las naciones van a atacar a Israel. Y cuando ya crean que lo están venciendo, va a descender Jesús. Y dice que va a descender fuego del cielo, hermano, y va a destruir, a quemar a toda la tierra. Así que, y entonces después va a descender la nueva Jerusalén. Ahí vamos a venir todos nosotros. Cielo nueva y tierra nueva, dice el Señor en su palabra. Y por último dice que, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba
estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, hermano. El tormento va a ser día y noche por los siglos de los siglos. Yo invito a todos aquellos que todavía no conocen a Dios, aquellos que no quieren arreglar su vida con Dios, que están dentro de las iglesias, a que se reconcilien con Dios, a que se arrepientan y busquen al Señor, porque esto no va a ser nada bueno, ¿no? Estar en un tormento día y noche por todos los siglos, hermano. Mientras que los que se salvaron, los que creyeron en Cristo, van a estar en gozo por toda la eternidad también. No va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, amargura, nada. Sino que el Señor mismo va a ser nuestro sol. Él nos va a alumbrar, hermano. No va a haber noche. No vamos a envejecer, hermano. Así que olvídense que esas cremas para las arrugas ya no van a existir. Porque vamos a estar siempre bien, jóvenes, en nuestra plenitud. Así que anímate, hermano, anímate, que nos espera algo hermoso. La gloria postrera será mejor que la primera. Si ahorita vemos un poco de gloria del Señor, un pedacito a veces nomás vemos la gloria, porque yo veo la gloria de Dios todos los días, hermanos. Pero es un poquito nada más. Imagínense cuando lleguemos allá al cielo, hermano. Ese gozo, hermano. A veces nosotros pensamos, pero es que mi familia no quieren seguir al Señor, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis papás. A todos se nos da la oportunidad, hermano. Nosotros tenemos un libre albedrío de servir al Señor. Y nosotros tenemos la obligación de clamar por nuestros seres queridos y por todos. Pero créeme, hermano, que cuando venga el Señor nos levante, nosotros no nos vamos a dar cuenta de nada, hermano. O sea, no vamos a sentir dolor por nadie ya. Porque eso ya no va a existir, el dolor, hermano, porque el gozo, si nomás así, hermano, cuando el Señor desciende y su presencia, hay un gozo que uno no puede soportar a veces. Mucha gente cae, hermano, otros se arrodillan, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano. Y ahora estando allá, olvídense. Así que no nos cansemos de hacer el bien, permanezcamos. Y el Señor nos va a hacer justicia, hermano, de una vez por todas. Pronto, hermano. Dios los bendiga. Cuídense. Nos vemos el próximo domingo, si así Dios lo permite. Gloria a Dios.